te preguntas qué es lo que pide Amazon de ti, lo puedes ver muy bien significado en los principios de liderazgo, los leadership principles que ellos le llaman. Realmente, pues, tú en tu contrato pone que trabajas 40 horas semanales, pero a mí nadie me preguntaba ni a qué hora salía, ni a qué hora entraba. Una chica que trabajaba en el equipo de un amigo mío, ella estudió Bellas Artes, era diseñadora gráfica, no estaba muy contenta con lo que hacía, se hizo un bootcamp de programación y enseguida su primer trabajo fue Amazon. La chica valía mucho postureo de todo lo. Tú vas al restaurante y el plato parecía sacado de un post de Instagram. Toda la gente muy bien vestida todo el rato, era todo el mundo muy orgulloso de su vida en Bali. La decisión, sin tener todavía ningún trabajo aceptado, en agosto de dejar Amazon. Y con los ahorros que tenía, irme yo solo al sudeste asiático y viajar durante unos meses. Entender para mí la clave si tú quieres entrar a Amazon, y yo estaba yo era entrevistador y entrevistando a candidatos durante 2 años, la clave es entender muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Inauguramos sección de entrevistas con un absoluto invitado de lujo, ingeniero de software, ex trabajador de Amazon y amigo íntimo de los dos. Así que, Luis Gestoso, ¿cómo te presentarías? Muy buenas, pues sí, yo soy Luis Gestoso, estudié informática y matemáticas en la Universidad de Murcia con aquí mis dos amigos, los hermanos Pagán. Y nada más terminar la carrera en 2020, entré a Amazon como ingeniero de software y hasta hace unos meses que la acabé dejando. Super guay, Luis, tío. Y cuéntanos un poco más cómo era tu día a día ahí en Amazon. La verdad, al principio es muy distinto de cuando entras a cuando luego ya llevas un tiempo, pero yo cuando que entré como graduate, realmente como ingeniero, hay como 3 niveles en Amazon: SDE, Software Development Engineer 1, SD2 y SD3. Yo entré como SD1, pero en una posición especial que había, que era para graduates, donde no se espera que tengas experiencia laboral, pero y es especialmente para la gente que acaba de ir a la universidad o a algún grado. Y entonces el primer mes fue onboarding a tope, ver muchos vídeos, aprender, intentar entender todo lo que estaba pasando ahí y de qué está hablando la gente con tanta sigla. Pero luego, una vez que ya estás rodando, al final, pues bastante parecido a lo que puede ser la vida de cualquier desarrollador o ingeniero de software. En mi caso, en mi equipo, la metodología que se utilizaba era Scrum, pero depende mucho de cada equipo. Lo bueno de Amazon es que depende del equipo y la organización en la que estés, las tecnologías que tocas o incluso las metodologías ágiles cambian mucho de un equipo a otro. Y en mi caso, como utilizábamos Scrum, y era pues, tú te levantabas, tenías tu daily, tenías tu tarea en la que estabas llevando, además pues siempre te harías revisiones de diseño de otra gente, de otros equipos. Y yo creo que es bastante estándar, con sus particularidades, porque Amazon tiene muchas particularidades, pero, pero nada así demasiado especial. Bueno, ahora nos contarás un poquito más de esas particularidades, ¿no? En cuanto a nivel de tecnologías, ¿también eran muy cambiantes en función del proyecto, como decías también con las metodologías? Sí, realmente dentro de cada equipo toca unas tecnologías muy distintas. Pero la vez, por ejemplo, mi equipo, yo trabajaba en la parte de búsqueda, en Sales Customer Experience, y básicamente nos encargábamos de desarrollar la página de búsqueda de Amazon en retail, es decir, de Amazon.com, lo que vosotros utilizáis en el día a día, tanto en la aplicación como en la web, en móvil, la web en el escritorio. Y al final, pues esa plataforma la tenía un equipo central en Estados Unidos que simplemente se encargaba de mantenerla, y nosotros éramos un equipo que desarrollaba las nuevas funcionalidades sobre la web. Y al final, pues tecnologías utilizábamos. Yo toqué prácticamente de todo, desde el puro frontend con JavaScript y HTML y CSS bastante básico, por un backend normal de Java con Spring, hasta cosas de arquitectura de datos con Spark y trabajos offline que se ejecutaban cada día y procesaban millones de datos. Joder, vaya locura, ¿no? Al final, no es que fueras programador full stack, es que estaban por encima del full stack, ¿no? Ahí al final es a lo que te pidan, lo que requería la situación. Al final
gran parte de mi código era Java, pero había a lo mejor un par de meses que decían, hay que implantar esta nueva tecnología, en el caso de lo de los datos, mi equipo no tenía nada de experiencia en eso, y yo te llevaba como 3 o 4 meses. Había un ingeniero que era prácticamente casi senior ya, que fue el que empezó a investigar sobre Spark y aprender. Y en este nuevo proyecto hacía falta alguien más y dijeron, ¿te quieres meter tú? Yo dije, pues sí, vamos a ver qué se cuece por aquí. Y yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Yo eso no lo había visto en la vida, no sabía ni que existía. Y fue mucho de... Al final tú te tiras a la piscina y ven cómo te desenvuelves. Y yo pues a base de leer documentaciones, de hablar con mi compañero que había estudiado más y de ponerme manos a la obra, pues poco a poco me fui adaptando y aprendí sobre eso. Pero igual que esto, y pasan muchas tecnologías, también me tocó desarrollar algún proyecto con AWS sin tener prácticamente experiencia. Y, y al final es eso, empecé por lo que yo sabía que era Java, que se da en la universidad y lo tocaba bastante, y de ahí poco a poco vas saltando de tecnología en tecnología a lo que se requiera. Y en cuanto a las cualidades, entiendo entonces que la adaptabilidad y la capacidad de aprendizaje quizás sea lo que más se necesite en Amazon, ¿no? O lo que más se busque. Pero ¿cuáles Sí, son esas otras cualidades que tú crees que se buscan desde Amazon? yo creo que al final, si tú te preguntas qué es lo que pide Amazon de ti, lo puedes ver muy, muy bien significado en los principios de liderazgo, los leadership principles que ellos le llaman. Son 14 principios que definen lo que es la cultura de la empresa. Y cuando tú vas a aplicar y te llega esto, te llega el correo de, los leadership principles, puedes pensar que es algo simplemente como de caras, de puertas para afuera, como que no es importante, que lo hacen como por postureo, pero es que se utilizan todos los días. Desde el proceso de entrevista, cuando entrevistamos a la gente, como medimos a los candidatos es en base a los principios de liderazgo, aparte de la parte técnica, tanto como en las revisiones de cada área, las revisiones de performance, lo que se ve y cómo se te mide es en base a los principios de liderazgo. Y estos principios, pues como tú has dicho, Nacho, pues uno de ellos es learn and be curious. Es decir, estar abierto a aprender cosas nuevas. Y en cuanto a lo que es cuando se contrata a alguien nuevo, a alguien que no tiene experiencia, uno de los principios que se suele mirar y que tiene bastante peso es justo este. Que tú te gusta aprender, que seas capaz de aprender rápido. Y no es solo rápido, sino saber hasta qué punto aprender. Porque nos pasa mucho cuando estamos aprendiendo algo nuevo, nos queremos meter hasta el final y saber todos los detalles. Pero a veces tú tienes que ser eficiente y en cuanto saber que aprender lo suficiente como para ver, venga, ya con esto puedo poner mano a la obra y lo demás va viniendo rodado. Sí, yo creo que es súper interesante. Nosotros en el canal, además, lo decíamos mucho. El tema de no perderse en el aprendizaje infinito, ¿no? Muchas veces parece que, bueno, parece no. Realmente, si tú quieres profundizar en las tecnologías, te podrías tirar la vida. Porque hay infinidad de recursos y la documentación se hace hiperextensa. Entonces, el hecho de esto, de coger ya lo que has aprendido y a través de la acción, de desarrollar, realmente ahí es cuando vas a aprender de verdad y vas a poner en práctica todos esos principios que has utilizado. Así que me Justo. parece muy, muy interesante eso. Sí, y al final, para mí la clave no es saber la tecnología concreta, saber todos los detalles, todas las funciones que tiene un lenguaje o una librería, sino entender qué hace cada una y por qué lo hace. Entender lo que es la tecnología que hay detrás, en qué se basa, saber por qué lo estás haciendo. Y al final yo creo que eso es lo importante. Pues súper interesante, Luis, esto que nos comentas. Oye, una cosa, tío. Tú allí, o sea, tú trabajabas en nos has dicho con Amazon.com, pero realmente trabajabas con un equipo aquí de Amazon España o era un equipo internacional. Mi oficina estaba Yo trabajaba para Amazon en Madrid. Mi oficina estaba en Madrid, pero realmente mi equipo era gente de todo el valle. Yo trabajaba con gente de Turquía. Uno de los managers era turco, otro era portugués. Mis compañeros eran de Perú, de Colombia, de Alemania, de Estados Unidos, de Inglaterra, un bielorruso, Rusia. Había gente de todos lados, de todo el mundo. Al final tú estabas en Madrid, pero yo entraba a la oficina y yo me pasaba 8 horas al día, o más o menos, depende del día, hablando inglés. Y había días que terminaba el día y ya estaba tipo hablando en inglés que en español. No hace falta ni preguntarte, ¿no? Que la importancia del inglés en este tipo de empresas multinacionales gigantes es prácticamente básico. Sí, pero mucha gente se piensa cuando yo estaba aplicando, mis amigos me decían, pero tú tienes algún título, tú tienes el B2, tienes el C1. Yo título de inglés no tengo ninguno. Pero tú cuando aplicas
toda la página web está en inglés, todas las preguntas son en inglés, te van a entrevistar en inglés. Y ellos solo, y tu currículum tiene que estar en inglés. Y al final a ellos lo que les importa es que cuando tú hagas la entrevista, vean que eres capaz de desenvolverte unos meses en inglés, responder a las preguntas y estar cómodo hablando inglés. Yo no tengo ningún título. De hecho, antes de aplicar estuve 5 años sin hablar inglés. Desde que entré a la universidad, yo no me tocaba inglés desde el colegio, hasta que llegaron los 2 o 3 meses de antes de las entrevistas que dije, vale, yo quiero trabajar en una empresa de estas, necesito el inglés, así que vamos a darme a tope. Y empecé a ver series en inglés, empecé a practicar en inglés con amigos, y poco a poco, porque al final es echarle cara, ponerte a hablar y saber que no pasa nada por equivocarte, porque al final yo entraba allí y pensaba que todo el mundo iba a hablar inglés súper fluido, pero dentro de la empresa la gente al final, el acento americano, el acento británico son de los menos que ves. Hay gente de todo el mundo, cada uno tiene su acento, cada uno hablamos de una manera y lo importante es hacerte entender. Y luego al final, una vez que entras, los primeros meses yo estaba en las reuniones así concentrado diciendo por favor, focus, luego perdí la palabra, pero luego ya te vas soltando y a la hora de hablar, pues también todos tenemos nuestro vocabulario al que siempre acudimos. Yo tenía mis palabras dentro del trabajo y que siempre iba utilizando y al final con eso te vas desenvolviendo y el tiempo y la práctica te acomodas. Sí, esto es algo que yo siempre comento, que realmente no hace falta tener un inglés perfecto ni mucho menos para poder aplicar a estos trabajos y simplemente comunicarte, echarle cara como tú has dicho, es decir, yo tampoco tengo ningún título y he trabajado en inglés y realmente es eso, hacerte entender y entender lo que te quiere, o sea, comunicarte básicamente. Entonces no hay necesidad ninguna de título más que ponerse a tope y como tú dices, darle a la práctica. Entonces, en cuanto al horario, has comentado que había días que echabas 8 horas, otros tal. ¿Es un horario flexible? ¿Cómo funciona ahí? Sí, realmente pues tú en tu contrato pone que trabajas 40 horas semanales, pero a mí nadie me preguntaba ni a qué hora salían, ni a qué hora entraban. También dependía mucho de los equipos. Hay equipos con mucha más flexibilidad que el mío, pero por ejemplo en mi equipo pues teníamos la daily a las 10 y media o 11 de la mañana y había gente que llegaba directamente, vamos, yo maté un día, llegaba directamente a la piscina a la reunión y luego tú pues, estás teniendo reuniones durante el día en las que se espera que estés allí, pero si yo me quiero ir media hora al gimnasio a media mañana me puedo ir. Si gente que necesita coger a sus niños se va tranquilamente y no te preguntan nada. Y yo al final, lo que se te pide ahí es que cumplas, que tú tienes tus tareas, que las vayas entregando a tiempo, que vayas trabajando lo que tienes que trabajar y no te piden ciertas horas al día ni nada. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo sabía, iba más por semanas y por meses que por días. Yo tenía semanas en las que estaba tranquilo, salía pronto del trabajo, porque a lo mejor no había mucha carga o no había demasiada presión, pero luego sabía cuando llegaban las semanas de entregar proyectos, ahí me iba a tocar trabajar más tiempo al día. Y yo estoy muy contento con eso. Yo estaba comprometido y sabía que si hacía falta echar más horas, yo las iba a echar. Que igual que otros días voy a dejar de trabajar, a lo mejor trabajaba 5 o 6 horas al día, pues otro día trabajaba 10 o 12. Pero yo estaba contento con eso y al final se adaptaba mucho a ti. Era todo hablarlo con tu... No hace falta hablarlo, pero si tú tienes necesidades más especiales, siempre era todo cuestión de hablarlo con tu manager o con tus compañeros y ya está. Yo creo que eso que comentas, o sea, creo que todas las empresas deberían funcionar un poco así, de trabajar un poco más por objetivos y menos por, pues como trabajan la mayoría, ¿no? Que es un poco el estigma este de calentar la silla, ¿no? Y pasa mucho en la mayoría de consultoras grandes, sobre todo, de que si parece que si no te vas a tu hora de la oficina y no echas un rato más, parece que te miran mal, más. Pero bueno, Incluso quería decir yo, perdona, que también pasa mucho con el tema de estar activo en el chat de la empresa, ¿no? Me parece también que si no respondes a los 5 minutos es que no estás trabajando o que estás por ahí y que realmente en un trabajo, y más como la programación, que se requiere mucho de estar enfocado y que una vez que estás del tirón puedes echar 2, 3 horas productivas, pero ya cuesta estirar esa tirada, ¿no? O sea, es mucho más productivo para la empresa quizás enfocarte, no hacer ni caso a un chat ni historias, atender a tus reuniones como tú dices, y en el momento que has dejado y has sido productivo ya, pues tener un rato para ti y poder organizarte todo eso. Justo, y al final, eso, lo que has dicho del chat, ahí en mi equipo lo teníamos muy, muy hablado y es, si lo necesitas urgentemente, o llámame o especifica que es algo urgente y que requiere mención instantánea. Si no, muchos de nosotros, yo tenía un modo de trabajo en el Mac, modo de concentración, que era estoy concentrado.
y me quitaba todas las notificaciones de todo, de correo, de Slack, de cualquier cosa que me pudieran hacer. Y solo tenía abierto la terminal y el IDE y creo que se hacía falta. El tema horarios realmente era súper flexible, ¿no? Tú podías organizarte como tú quisieras, ¿no? Sí, justo como estaba diciendo. Y al final, es que también depende mucho del día. Yo tenía días, para lo mejor este es mi caso, pero yo tenía días que tenía el cerebro frito y que por muchas horas que me sentara delante de un problema no iba a conseguir solucionarlo. A lo mejor ese día me rentaba más irme pronto a mi casa, hacer algo de deporte, descansar, cenar pronto y irme a la cama, que a lo mejor el día siguiente serían las 6 7 de la tarde, pero estoy súper enchufado, pasándomelo bien programando, resolviendo con lo que no he resuelto en las últimas semanas, y ahí me he quedado tranquilamente hasta las 8 o 9 porque me lo está pasando bien y porque estaba siendo productivo. Entonces, yo cada día lo que el cuerpo me pedía y lo que las tareas y el equipo necesitaban. O sea, que tú te ibas autogestionando, entiendo. Entonces, Luis, has Efectivamente. comentado el hecho ese de resolver los problemas, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poco cuáles han sido las funcionalidades más interesantes que has tocado o que te hayan supuesto un reto de cara a afrontarlo? Sí. Claro, al final hablo de eso que el problema porque la programación al final o el código que escribimos es la herramienta que al final va a hacer que funcione. Pero como yo lo veo tenemos este problema, hay que resolverlo. Pues uno de los problemas en los que estuve trabajando, como tuve entretenido un par de semanitas, en mi equipo, como he dicho, estaba en la página de búsqueda, y una de las funcionalidades que hicimos fue la posibilidad de que mucha gente no lo sabe, pero desde la página propia, donde te salen los resultados, puedes coger la imagen y hacerle zoom. Y ese zoom lo que hace es abrirte la imagen en grande, en alta calidad, y ver todas las imágenes del producto sin necesidad de ir y cargar otra vez la página del producto en sí. Y esta funcionalidad parece bastante sencilla, pero tenía ahí un problema complicado que era a la hora de terminar el zoom, la imagen de baja calidad de la página de búsqueda, que al final es pequeñita, al hacerla grande, teníamos que sobreponer una imagen de alta calidad, que también la teníamos ambas imágenes, pero el problema es que cada uno tenía bordes blancos de tamaños distintos, porque dependía mucho de cómo lo hubiera subido el seller, la empresa que está vendiendo en Amazon, o hay muchos algoritmos en la parte de procesamiento que cambian la calidad y el tamaño de las imágenes y añaden mucho borde y muchas cosas que pueden cambiar las proporciones de la imagen. Y si tú tienes de hacer zoom, tú esperas que la imagen se quede donde está, no hay un salto. Y para evitar ese salto pensábamos que a lo mejor no era posible, pero estuve varios días pensando que era simplemente estar sentado en una pizarra dibujando cuadraditos y buscando proporciones. Y al final conseguí una fórmula que al final eran 4x. Cuando ves el código es una tontería, pero la cosa era qué proporciones utilizar, que se acababan siendo ecuaciones que despejaba y todo muy sencillito. Y eso, ahora mismo, si te vas y lo haces en Amazon, no verás que se pone siempre una imagen de alta calidad sobre eso. Eso me llevó un par de días de ver todos los casos, todas las distintas proporciones que hay y cómo aplicar, al final lo que hacíamos era aplicar un padding por un lado o por el otro para que la imagen cuadrara justo donde tenía que cuadrar. Qué guay eso. Yo que me dedico un poco más a la parte front, ¿no? Me parece muy chulo, macho. Y la gente, luego también, la gente que entiende un poco menos dice, pues esto parece luego una chorrada, pero es mucho trabajo detrás, ¿eh? De una página web como un gigante, como Amazon. Mm. O sea, me parece muy, muy interesante todo lo que comentas y enfocándonos un poco más en la parte front, si te parece, Luis, ¿la web de Amazon está programada con algún framework en JavaScript o era todo puro, digamos? La página web de Amazon al final es un monstruo, es una cosa gigantesca que tiene dentro muchísimas páginas dentro de la misma página. Tú tienes Amazon Fresh, puedes incluso tener como parte de Prime Video dentro de la página de Amazon que están ahí expuestos, todo el login, aparte del perfil. Y en cada una de estas páginas trabajan cientos de equipos. Entonces, para paralizarlo, pues está todo muy modularizado. Hay como al final, como un contenedor, una aplicación principal que llama a todas las demás, pero al final está todo como súper modularizado. Y cada página, había páginas en React, había páginas me refiero a partes de la página. Ahí yo creo que cobra un poco de sentido todo el tema de microfrontends y de todo eso que hemos tocado en algún otro vídeo y al final es que es una página tan grande que se acaba convirtiendo yo creo un poco en
en una especie de Frankenstein donde tenemos una parte de un lado con una tecnología, otra parte de otro equipo con otra. Y bueno, me esperaba que fuera algo así, la verdad, pero tiene que ser eso complicado luego de orquestar, ¿no? Yo creo que es súper interesante y realmente un reto, ¿no? Quizá uno de los retos sea ese, el poder cuadrar todas las soluciones que hay. Decías antes de tocar la librería interna que teníais, pero quizás tengas que llevar cuidado de cara a que no la esté usando otro equipo y no rompas algo que ya está. Eso que es la complejidad, ¿no?, que tiene. Es donde entra el CICD, la integración continua y todos los miles, millones de test que se ejecutan antes de subir toda producción. Y al final, en Amazon hay QA, había un equipo de QA en la página de búsqueda, pero mi equipo en sí no tenía QA. Es decir, los test los escribíamos nosotros, los teníamos que orar nosotros antes de publicarlos, y nosotros nos encargamos de nuestro código, incluyendo la integración continua. Otra cosa que te quería preguntar yo es por el tema un poco de la jerarquía dentro de Amazon, ¿no? Que, bueno, tú entraste, nos has dicho como, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero vamos, un perfil muy junior, ¿no? Y cuéntanos un poquillo cómo fuiste avanzando y cómo es esa jerarquía dentro de Amazon. Sí, en el caso de los desarrolladores de software, tú en Amazon entras como o en mi caso, si no tienes experiencia, yo entré como un SD1, Software Development Engineer 1, y desde aquí el camino, cuando tú entras, el camino a seguir es muy simple. De SD1, lo más seguro o el camino más fácil es ir a SD2. Y en ese camino, al final, la principal diferencia entre uno y otro es el ser autónomo, el empezar a trabajar autónomamente, el poder llevar tus proyectos, ser tú como el líder del proyecto, el empezar a hacer diseños. Y es al final un crecimiento muy natural. Tú al final empiezas a programar, empiezas a ver cómo funcionan las cosas, te vas adaptando al entorno y ahí pasas a SD2, SD2. Y luego ahí es donde más posibilidades se te abren. Y en Amazon siempre se dice que tú eres el dueño de tu carrera y que puedes tomar las decisiones que quieras. Y se han visto cosas muy locas de gente que ha pasado de ser ingeniero de software a ser product manager, de product manager a ser consultor de AWS, luego vuelven a ser ingenieros otra vez. Luego hay gente que son managers y luego vuelven a ser ingenieros después de 5 o 6 años porque quieren tocar código. Entonces, el abanico pues ya lo tienes abierto, pero el camino más común y el que suele seguir la mayoría de la gente es eso, SD1, SD2, y luego se te abren como dos caminitos. Seguir siendo un contribuidor en cuanto a la parte técnica, es decir, ser un ingeniero senior, que es SD3, o ya pasarte al lado de management, porque en Amazon los managers es people management. Tú también tienes parte de influencia del producto, pero ya estás no escribes código, te dedicas a manejar a la gente, que estén contentos, el focus está en el crecimiento de tus ingenieros, en que el equipo vaya bien, en que todas las metodologías que utilicéis se estén siguiendo como se deben de seguir. Y al final tú tienes esos dos caminos. Desde que eres ingeniero 2, se te abren esas dos puertas. Si quieres ser manager, esa suele ser primero como un movimiento horizontal, que pasas de ser ingeniero 2 a manager 2, que es como un manager de menor nivel, que suele llevar como 2 o 3 personas primero para ir empezando a manejar gente. Y luego ya puede ser, de ahí pasas a manager 3, que es como el manager normal que tiene la mayoría de los equipos. Y luego ya de ahí, pues hasta el infinito. Después de SD3 había Principal Engineers, que suelen ser ingenieros con 15, 20 años de experiencia y que saben prácticamente de todo, a los que ya no están tanto en un perfil de bajo nivel, sino que su enfoque es a ayudar a más como de guía. Tú vas, le cuentas tu problema y te dicen, puedes ir por aquí, puedes ir por allí. Han mirado esta tecnología, han mirado esta otra. Muchas veces se metían hands-on a escribir, pero su rol es bastante distinto. Una vez que llegas a esos niveles es un rol muy distinto. Sí, yo creo que son un poco gurús, ¿no? Que prácticamente están allí en multitud de equipos y ayudando. De hecho, yo en alguna consultora que he estado también, había en cliente gente muy, muy potente con muchos años y, como tú decías, habían escrito ellos mismos esos frameworks internos y realmente conocían al dedillo totalmente de todo y era una experiencia ponerse a hablar con ellos. Yo, en cuanto a lo que has dicho, tengo dos preguntas. La primera es,
En el tema de los managers, entonces, por lo que cuentas, ¿era todo desarrolladores que se convertían a eso en Amazon? Y, o sea, todo gente técnica. Y luego la otra es el tema de los saltos. Has comentado un poco el camino a seguir, pero ¿qué se requiere para dar ese salto y cuáles suelen ser los plazos normales? Mira, en cuanto a... Vamos a seguir por los saltos y pasamos a la parte de manager. El de SD1 a SD2 suele ser... pues lo que pasa de ser... Lo que normalmente en la industria normal se pasa de ser un junior a ser ya un programador normal, que suele ser como tu primer año, año y medio, 2, 3 años. De 3 años es un pelín tarde, 3 años sí digo es algo tarde. Yo en este caso, en un año y medio estaba ya como SD2, tuve una adapté bastante bien y supe entender lo que la posición requería de mí, y conseguí esa promoción relativamente pronto. Y eso, luego ya de SD2 a SD3, ahí ya se requiere algo más de años. Hay gente que lo ha conseguido en 3, 4 años, pero lo normal suelen ser mínimo 5. Yo creo que la media está en más de 5. Y no todo el mundo lo hace. Hay gente, pero también cuando pasa estos cambios de nivel, no es solo un cambio en el salario, también es un cambio de responsabilidades. Cuando tú pasas a ser, tú cuando eres un SD2, tú estás en tu equipo. Y a lo mejor en ciertas interacciones con otros equipos, pero cuando tú ya eres senior SD, que es el SD3, tú ahí pasas ya a lo mejor a influenciar 2, 3 equipos. Y tus labores a lo mejor no son tanto, son técnicas obviamente, pero no estás tan cerca del código, estás más en partes de diseños, en arquitecturas, tienes que ir a revisiones de documentos de muchos equipos. Y hay gente a la que ese trabajo no le gusta y prefiere quedarse tranquilamente en el nivel de SD2, con su código, se lo pasan bien ahí y no quieren dar ese salto. Pero ya te digo, lo normal es mínimo 5 años y ya suele ser gente con bastante experiencia, no solo en Amazon, sino puede ser solo en Amazon, pero también mucha gente que viene de fuera, con experiencia en el sector de 10 años y que saben ya pues darte esos consejos que a lo mejor necesitas cuando te has perdido en un diseño, cuando no sabes qué tecnología puedes utilizar, y esa experiencia no puedes... Ahí te pueden ayudar ellas. Yo creo que se podría traducir un poco entonces, ¿no? Que ese SD2 es el perfil senior de consultora, ¿no? Que se puede alcanzar quizá más fácil en 2-3 años. También está ahí ese perfil mid, pero en algunas puede ser senior en 2-3 años. Y luego ese SD3 que se podría entender como un technical lead, ¿no? Una persona más transversal que influye a otros equipos. Entonces, si quieres ahora contestarme a la de los managers, que he olvidado. Y tiene mucho que ver con lo de los tech lead. Porque en muchos trabajos, cuando he preguntado a amigos míos que están trabajando en otros sitios, el SD3 y el manager están como unidos en el término de tech lead, que es una persona que no solo te lidera técnicamente, sino que además se encarga de hablar con la gente, de llevar tu crecimiento, de darte las oportunidades. Y en Amazon esto está partido. Y la parte del focus en las personas es la que la lleva el manager. Y si son siempre ingenieros o no, hay managers que no tienen prácticamente background técnico y que a lo mejor han sido product manager antes, se han dedicado a la parte de producto y de business y tienen esas cualidades que a lo mejor hacen que sea buen manager y pueden hacer esa transición y ser un manager, o incluso contratar a alguien que haya sido un tech lead, como estabas diciendo tú, en alguna consultora en otra empresa, que entra directamente como manager en Amazon. Pues me parece súper interesante todo. Ya hemos visto un poco toda la jerarquía, ¿no?, que existe dentro de Amazon. Y yo ahora quiero preguntarte un poco para las personas que nos estén viendo o escuchando y piensen, vale, pero ¿cómo puedo yo entrar a Amazon? O sea, ¿qué requisitos o qué habilidades necesito yo para poder aplicar a un proceso de Amazon y que tenga posibilidades reales de que me contraten, ¿no? ¿Qué les dirías tú, Luis? ¿Qué crees que necesitarían ese tipo de personas? Al final depende mucho del nivel de experiencia del que estemos hablando, pero en mi caso, como una persona a lo mejor junior, que yo no tenía experiencia, pero hay una persona con 2-3 años de experiencia que quiere entrar como SD1, la clave es entender la entrevista, son algoritmos y estructuras de datos, diseño de programación orientada a objetos y resolución de problemas. Y al final lo que te van a pedir es que tú sepas manejar un lenguaje, el que tú quieras, y que respondas a las preguntas que te van a hacer en la entrevista. Entonces al final es tener ese background técnico suficiente como para poder desenvolverte en un lenguaje. Si saben más, obviamente mejor.
Y luego es entender, para mí la clave, si tú quieres entrar a Amazon, y yo estaba entrevistando yo era entrevistador y entrevistando a candidatos durante 2 años, la clave es entender muy bien los principios de liderazgo. Estos leadership principles es la base de cualquier Amazonian, como llaman los trabajadores en la empresa, y yo creo que tienes que entenderlos muy bien y saber aplicarlos y saber encontrar ejemplos de tu vida en los que tú ya has aplicado y ya has ejemplificado cada uno de esos principios. De hecho, cuando tú apliques y te manden el correo de la entrevista, te pondrán vídeos y te lo explicarán, que al final tú tienes que entender los principios y prepararte historias donde tú hayas ejemplificado estos principios. Historias en nuestro caso, trabajo, pero yo, por ejemplo, yo ahí tenía experiencia, había hecho simplemente 2 prácticas de 2 meses, y muchas de las historias que conté en la entrevista eran del equipo de balonmano, de cómo había sido yo entrenador de niños y cómo me había desenvuelto ahí. Sí, muy, muy interesante. Para que no lo sepa, fuimos compañeros de equipo con Luis durante unos cuantos años de balonmano. De ahí también nuestra amistad. Y Luis, ¿nos puedes contar un poquito más acerca de ese proceso que tú mismo seguiste? ¿Cómo lo preparaste y cómo fue esa entrevista en tu caso? Vale, yo también he dado alguna charla a alumnos de universidad que preguntan esto, cómo prepararse y tal. Y para mí la clave, parte de lo que ya he dicho, y lo que me ayudó muchísimo era hacer entrevistas de prueba con un amigo, donde él me entrevistaba a mí y yo lo entrevistaba a él. Hablábamos en inglés, hacíamos las 2 partes de la entrevista que era, una parte técnica y luego la parte de las preguntas. Y sobre todo, al final, estas entrevistas técnicas son 3-4 entrevistas de 1 hora cada una y se dividen en 2 partes. La primera parte son preguntas sobre tu experiencia, que en este caso son preguntas de comportamiento, behavioral questions que se llaman, donde todas empiezan con cuéntame una vez en la que. Ellos no te preguntan, no te van a decir ¿cómo te definirías tú como ingeniero? No, son preguntas de dime tú qué has hecho y cuéntame una experiencia tuya. Y cada una de estas preguntas, pues se te va a intentar medir, en base a tu historia y a cómo la cuentas, cómo de buen fit eres para los valores de la empresa. ¿Qué porcentaje crees que se le asignaría al conocimiento técnico y al ser un buen fit con todos estos principios que comentas? Pues al final no es tanto un porcentaje, sino es que es muy orgánico. Al final, cuando tú te reúnes con los demás entrevistadores y vais a ver y vas a valorar el candidato, realmente se lleva como una conversación. Hay candidatos a los que se puede decir, ¡buah! Es un muy buen fit en los perfiles de liderazgo, pero le faltan esta parte técnica. Pero sin embargo, si ha mostrado que en Learn and Be Curious es bastante bueno, que antes ha sido capaz de aprender, se le puede dar ese margen y decir, bueno, pues esta persona podemos contratarla, teniendo en cuenta que habría que dedicarle más tiempo de entrenamiento al principio. O luego hay gente que a lo mejor es muy buena técnicamente y las historias que te ha contado no han sido lo suficientemente buenas, pero tú puedes ver que a lo mejor sí que puede ser una persona, por lo que has entendido, que sí puede ser una persona que sea válida para la empresa. Y a nivel estudios, Luis, ¿se necesitan estudios superiores como puede ser un grado universitario o puede aplicar cualquiera? Realmente puede aplicar cualquier persona. Si tienes que tener un background técnico, pero en ningún momento pone que tengas que tener una carrera universitaria. Hay gente que a lo mejor estudió Derecho, luego se hizo había el caso de una chica que trabajaba en el equipo de un amigo mío. Ella estudió Bellas Artes, era diseñadora gráfica, no estaba muy contenta con lo que hacían, se hizo un bootcamp de programación y enseguida su primer trabajo fue Amazon. La chica valía, él tenía muy bien los conocimientos técnicos después de un tiempo y ahí estaba contratada. Y al igual que gente que tenía carrera al lado de ella, pero una vez que tú entras, tú tienes tu posición y a nadie te va a tratar distinto por tener o no la carrera. Al final es lo mínimo para que sepan que tienes conocimientos técnicos y que esa entrevista va a merecer la pena de hacerla. No se va a entrevistar a alguien que a lo mejor no ha hecho nunca nada ni que te demuestra que se te aplica un abogado que no ha hecho nunca nada técnico, pues a lo mejor no le llegas a la entrevista. Pero si tú ves que la persona tiene un perfil técnico, que tiene algo de experiencia en ello, puede perfectamente optar a la entrevista. Y una vez que llegas a la entrevista,
nosotros como entrevistadores no miramos dónde ha estudiado, ni qué carrera ha hecho, ni a lo mejor por curiosidad, pero no es algo que tengamos en cuenta a la hora de valorarnos. Solo se tiene en cuenta lo que pasa durante la hora de la entrevista. Me parece una locura el caso este que comentas y esto es para un poco la gente que nos dice que no, ya es tarde para empezar en la programación o no, yo no tengo 4 años para ponerme a estudiar y nosotros le decimos, pues muchas veces no hace falta, depende un poco de tu situación y de que realmente seas consciente de que se dan este tipo de oportunidades, ¿no? Como tú nos comentas. Y otro caso muy cercano era mi mejor amigo de la infancia y compañero de piso, estudió Derecho y Relaciones Internacionales, no le gustaba, estaba muy desmotivado y hace un par de años, por puro ocio en casa, me puse a explicarle lo que yo hacía y cómo era la programación, le gustó, mandé cursos de C++ que había hecho yo en la carrera, se entretuvo y dijo, vamos a probar. Se hizo un bootcamp y lleva ya 2 años de experiencia como desarrollador y el tío tiene ya un buen saber, está trabajando en una startup y ahora mismo técnicamente es prácticamente igual que yo. Y si él quisiera aplicar a Amazon, estoy seguro de que la entrevista llegaría. Sí, yo creo que esto es súper interesante y que está muy, muy relacionado con lo que solemos decir siempre en el canal, que es más importante, más que el título, ser capaz de ir adquiriendo conocimiento y que en cuanto al sistema de estudios, bueno, la carrera te da unas bases, verdad que se hace hincapié ahí en cosas como algoritmos, estructuras de datos, cosas que quizás la gente que aprende por su cuenta no le da tanta importancia, pero si tú eres consciente y te formas una buena base de conocimiento, puedes llegar a donde sea. O sea que está muy, muy de acorde con lo que solemos decir nosotros aquí en el canal. Justo, y yo cuando estuve con él preparando, yo vivía con él mientras él estaba en el bootcamp, y yo le comentaba, digo, no te centres en cómo se escribe la función de la librería, ni en las tecnologías específicas que estás utilizando, céntrate en entender qué estás haciendo, por qué lo haces, qué es el backend, en qué consiste, por qué lo necesitas, cómo funciona el frontend, cómo se carga la página, qué hace que haya más latencia o que haya menos latencia. Entender el por qué, más que centrarte en picar código sin entender, hacerlo rápido y pasar a lo siguiente. Quiero mencionar, bueno, para los que nos seguís más de forma corriente, bueno, ya sabéis que nosotros somos ingenieros, pero es que Luis es ingeniero y aparte matemático. O sea, que entre eres ingeniero y ese plus de matemáticos están diciendo que sí, tener la carrera te da mucho conocimiento, pero ese conocimiento se puede buscar en muchos otros sitios, ¿no? Y un poco con el tema estudios, Luis, cuéntanos un poquillo el tema del doble grado que hiciste tú de matemáticas e informáticas y si crees que realmente mereció la pena todo ese esfuerzo, ¿no? Porque seguramente tuviste que estudiar ahí como un animal, ¿no? Y si crees que realmente te dio, pues eso, te aportó los beneficios que conllevaron ese sacrificio, ¿no? De estar 5 años, 5 años, ¿no? Sí. Estudiando, sí. Sí, pues ahí, siendo sincero, cuando tú entras te venden que es el futuro, que cuando salgas te van a llover ofertas, que la gente se va a pelear por ti, a mí me contaban que ya cuando acabando cuarto iban a venir Amazon, Google y Microsoft a mi puerta a llamarme, oye Luis, vete ahí a trabajar con nosotros. Te ponen las expectativas muy altas. Y ahora, a la vez que he salido y viendo cómo es el mercado laboral, podría no haber hecho matemáticas y ir a por libre tener las mismas oportunidades. Yo al final, al aceptar en matemáticas, las matemáticas no las aplico en sí en el día a día, pero el estudiar la carrera de matemáticas me ha moldeado la cabeza, me ha dado una forma de afrontar los problemas que a lo mejor con solo informática lo tendría, o sí, no lo sé, porque yo no he vivido esa oportunidad, pero si realmente te cambia la vida y te da un plus y te va a hacer que todas las empresas te vean mejor y te da una base, yo creo que el grado de ingeniería informática solo, yo hubiera llegado al mismo sitio en el que estoy. Que sí, verdad que tuve que trabajar mucho, lo pasé muy bien durante los 5 años de carrera, hice muy buenos amigos, pero fue bastante duro. Y si alguien está pensando si también meter matemáticas o no, si te gustan mucho lo vas a disfrutar, pero es un esfuerzo que luego, cuando acabes 5 años después, no vas a notar de manera así muy grande. Yo te digo que lo noto inconscientemente, noto que mi forma de pensar ha cambiado un poco, pero no es un cambio demasiado significativo. Es súper interesante porque, bueno, para que no lo sepa también, nuestra madre es matemática y esto que acaba de decir Luis
es tal cual lo que ella me decía cuando yo me planteaba hacer ese doble grado y hablaba mucho de eso, de la forma de pensar, que quizás fuera interesante porque los matemáticos tenéis una forma de pensar un tanto peculiar. A mí siempre me ha hecho gracia. ¿Nos puedes decir un poco qué clase de conceptos aprendéis o qué es lo que os da esa visión diferente? Yo creo que cuando tú, si piensas en matemáticas como las has dado en el colegio, o a lo mejor en el primer año de universidad, piensas en integrales, con problemas de números y tal, pero la carrera de matemáticas es, siempre lo decimos, la broma de que ven más detrás que números. Son todo letras, variables, dibujitos, y la clave, lo que te cambia la forma de pensar, no es una asignatura en sí, ni son dos, es la forma de cómo se dan las matemáticas, que tú al final defines una base, una serie de definiciones, y sobre ahí empiezas a construir teoremas, 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 teoremas. Te das una base de conocimiento y luego tienes un problema que resolver. Y para resolver ese problema tienes que irte a estos teoremas que tienes aquí y ver cómo se engancha uno con otro, con las partes del problema los vas enganchando hasta llegar a tu solución. O por ejemplo, de estos teoremas, a la hora de demostrarlos, tú sabes que dices, vale, quiero demostrar esta fórmula de aquí, pero ¿cómo llego hasta aquí si yo solo sé los teoremas que he dado antes? Y empiezas ahí a tirar para atrás y es como un pensamiento de adelante del problema que quiero resolver hacia atrás, que yo creo que es la clave. Y de hecho este pensamiento hacia atrás también se comenta en Amazon, que es un proceso que está documentado en su web, y hay mucho sobre eso, que es el working backwards, que es, en vez de, tú quieres llegar a algún sitio, en vez de construir desde cero, ir hacia ese sitio, debes pensar en dónde quieres llegar y ir dando los pasos hacia atrás hasta llegar a donde estás tú ahora. Sí, yo creo que es un poco el proceso de ingeniería inversa, ¿no? Y que lo que has comentado de la base del conocimiento y a través de ahí ir escalando hasta llegar a construir ese problema con lo que ya sabes, está súper relacionado también con la informática y con el hecho de un buen ingeniero de software, como con la sabiduría que tiene, ¿no? Con sus conocimientos en cierto lenguaje, cierto framework, patrones de diseño y algoritmos, a través de ahí ir construyendo hasta llegar a la mejor solución adecuado al problema que tiene. Justo. Muy bien, Luis. Pues si quieres pasamos un poco a ver esa parte más negativa, ¿no? Si se puede decir negativa o por qué empezaste a considerar dar ese cambio de Amazon, porque ya no trabajas ahí. ¿Cuáles fueron los motivos que te llevaron a dejarlo? Pues en mi caso fue algo totalmente personal. Yo tengo 26 años, siento que me quedan muchas cosas por explorar. Y en un viaje por gusto en Tailandia, conocí gente que eran nómadas digitales. Y yo decía, y este tío, la vida que lleva, que está aquí en la playa todo el día, puede estar donde quiera, cuando quiera, vive aquí en el paraíso siempre en verano. Y todos los que conocía que eran así, eran informáticos y se dedicaban a lo mismo que yo. Y empezó esa idea en la cabeza de decir, ¿cómo sería vivir así en un sitio paradisíaco, en una ciudad, yendo a la oficina todos los días? Digo, a lo mejor ese modo de vida me gustaría probarlo. Y la casualidad, esto fue en marzo de 2023, y hasta ese momento ya Amazon tenía 100% de trabajo. Desde el COVID hasta en ese momento, 100% de trabajo. Y justo se anunció de que en mayo se volvía a la oficina, como muchas otras empresas están haciendo, de forzar por tener una oficina 2 o 3 días a la semana. Y yo pues quería probar esto, quería probar lo que era de ir fuera y tener un poco esa libertad de movimiento, de conocer otros países. Y yo con toda la transparencia del mundo se lo comenté a mi manager y dije, oye, yo quiero hacer esto. ¿Sería posible hacerlo aquí en Amazon? Pero estuvo preguntando, se estuvo luchando, pero justo se estaba tratando de volver a la oficina un millón de empleados, y hacer excepciones era algo muy, muy complicado. Entonces me dijeron que la opción no era posible, que podrían tomarme con mucho un mes al año, pero yo quería probar ese cambio en mi estilo de vida. Entonces empecé a buscar trabajo en remoto, un trabajo 100% en remoto, que esa es una historia, fue un camino arduo. Y al final tomé la decisión, sin tener todavía ningún trabajo aceptado, en agosto de dejar Amazon. Y con los ahorros que tenía, irme yo solo al sudeste asiático y viajar durante unos meses, con la idea de, durante ese tiempo, montar un trabajo en remoto y poder quedarme por allí. Qué locura, macho, de historia. ¿Y qué tal te fue por allí, en esos viajes? ¿Alguna experiencia así vital que quieras compartir con nosotros?
Yo es una experiencia que recomiendo a todo el mundo. Al final, parece que me estoy yendo que a mitad de la jungla, pero no, estaba en condiciones muy buenas. Es verdad que en países que no están tan desarrollados, pero al final he conocido a gente de todo el mundo. Y es lo que, para mí, la experiencia que yo buscaba y en lo que yo me centraba como la piedra angular de este viaje era conocer gente. Gente que tuviera con historias muy distintas. Yo conocía personas de Sudáfrica, de Estados Unidos, de Colombia, de Israel, de Finlandia, de Dinamarca, gente de todo el mundo, de Japón, gente de todo el mundo, aparte de, obviamente, los locales de los sitios de los que visitando, que también hice amigos locales. Y al final, ese conocer a gente teniendo otras historias y otra manera de ver la vida, es lo que al final me llevo. No te sabría decir ahora mismo nada así que me haya cambiado ni nada, pero quieras que no te abra un poco la mente el conocer otro tipo de modos de vida y saber que no todo es tu país y la gente con la que te has criado tú, que al final estamos en una burbuja rodeados de gente que tiene todos más o menos una historia parecida, cada una con sus cositas, pero un camino de vida parecido. Es súper interesante, desde luego, pero yo te quiero preguntar algo acerca de todo el tema este, ¿no? Del nómada digital, del estar por allí, por las islas, o mucha gente que habla del tema de Bali, ¿no? Y todo esto. ¿Tú crees que está un poco idealizado esa libertad de estar allí, ¿no? Cuéntanos un poco. Totalmente. No es fácil. Yo, has dicho lo de Bali, yo mi idea dije, bueno, quiero probar esto. Ahora mismo, donde están todos los nómadas digitales en Bali, será lo más fácil empezar por ahí. Pero yo luego llegué allí y es verdad que es un sitio precioso, pero el ambiente que había ahí a mí no me terminaba de convencer. Era todo gente mucho postureo de todo lo que... Tú ves al restaurante y el plato parecía sacado de un post de Instagram. Toda la gente muy bien vestida todo el rato, era todo el mundo muy orgulloso de su vida en Bali. No me terminaba de convencer el ambiente y al final seguí moviéndome y encontré un sitio en Filipinas que sí que me gustó, una isla llamada Siargao. Y sobre la vida del nómada digital está totalmente idealizada y no es fácil, porque al final tú tienes que encontrar ese balance y esa concentración en un sitio con muchas distracciones. Tú tienes que ser capaz de dedicarte saber que te tienes que hacer un trabajo, que tienes que sacar para adelante, ser responsable. Y luego tampoco es fácil estar, porque al final haces amigos, conoces mucha gente, pero también estás solo. Tú hayas llegado solo, vas haciendo conexiones, pero no tienes a tu familia, no tienes a tus amigos de siempre. Y al final tienes tú como encontrar esa forma de anclarte al sitio que permita que te concentres en tu trabajo y seas capaz de desarrollar tus habilidades de manera normal. Y para esta gente que quizás lo tenía idealizado, cuéntanos un poco cuál era tu día a día, porque tú allí no estabas trabajando, como decías. Y eso, para esa gente que realmente busca, ojalá pudiera dejar de trabajar e irme para allá. ¿Eras realmente más feliz en ese día a día que lo que eras trabajando en Amazon o lo ves para algo más puntual? Más feliz o no, no lo sé. Yo, en mi caso, estuve 4 meses sin trabajar. Ahora ya he encontrado un trabajo en remoto y voy a volver a probar la vida trabajando en remoto desde allí. Sí, es verdad que dedicaba ciertas horas al día a sentarme en el ordenador y así aprender y a hacer entrevistas y tal. Pero más feliz o no más feliz, no lo sé. Pero es una experiencia la de estar un tiempo allí viajando solo que recomiendo a todo el mundo. Porque al final mi preocupación era a qué playa voy a ir hoy, en qué restaurante voy a comer, que era baratísimo, con quién voy a salir esta noche, qué voy a hacer mañana, y yo no sabía a lo mejor dónde iba a estar la semana siguiente, a qué ciudad me iba a mover, o a qué isla, o dónde voy a surfear esta tarde. Tus preocupaciones son así de banales, y ese momento de desconectar después de 3 años de duro trabajo, a mí me ha venido bastante, bastante bien. Es súper guay lo que cuentas porque realmente tus preocupaciones allí eran a ver cómo voy a vivir, ¿no? Solo te preocupas de vivir experiencias, no te preocupas de nada más, ¿no? Me parece súper Cierto. una experiencia que yo creo que todo el mundo deberíamos vivir realmente. Sí. Y al final, lo más común allí es ir a hostales, donde compartes habitación, tú estás en una cama, y al principio me horrorizaba, y yo decía, pero ¿cómo voy a compartir yo habitación? La gente hace ruido. Al final me acostumbré a dormir como un bebé, y la clave de esos sitios es que tú al final estás en una relación con mucha gente, y todo el mundo es súper abierto, es muy fácil coger y ponerte a hablar con el de al lado, y dices, hola, ¿de dónde eres? Soy Luis. Y ahí, como todo el mundo va o solo o en pareja, y muy abierto a conocer gente, es
Muy fácil, las conversaciones fluyen, siempre tienes mil cosas de las que hablar, a qué te dedicas, qué estás haciendo, dónde has estado. Hay momentos en los que siempre son las mismas conversaciones, pero la facilidad para conocer gente y el ambiente que vives allí son cosas que solo se viven en estos sitios viajando con gente que también está viajando. Y yo 100% recomendado. Al final, tú dices que te preocupabas de vivir. Y yo me preocupaba mucho en plan de conocer gente, de ver que esta persona que interesante es que pasaba tiempo con ella, o esta persona que pereza me da, prefiero pasar un tiempo yo solo, ¿sabes? O sea que totalmente recomendado, ¿no? Para toda aquella gente que quiera salir de su zona de confort, esté cansada del día a día y vivir algo nuevo, saltar un poco a la piscina y tratar de hacer algo totalmente diferente, que yo creo que es algo que pasa mucho y que la gente tiene miedo de encontrarse sola allí, ¿no? Y de pasar demasiado tiempo consigo mismo, a ver qué se encuentra ahí. Efectivamente, yo cuando me subí ayer al avión, nada más el avión que iba de Madrid a Bali, de repente estuve en silencio y dije, joder, llevo una hora sin abrir la boca, qué raro es esto, estoy aquí en silencio, me quedan 24 horas de viaje en las que no voy a hablar prácticamente con nadie, aquí sentado, cuando abro la boca se me hace hasta raro. Y esa sensación era un poco de incomodidad, pero ya cuando llevaba 2 meses allí, había días en los que necesitaba ese momento de no escuchar a nadie, estar tranquilo yo solo, y en los que a lo mejor mis amigos hacían un plan y yo decía, no, ya no me voy a ir, leer un baño de la piscina, voy a quedar tranquilamente en silencio, y al final aprendes un poco a estar contigo mismo, con tus pensamientos y a escucharte un poco a tu mente y a tu cuerpo. Antes has comentado, Luis, una cosa que me ha llamado la atención, que era el hecho de que te ha costado trabajo encontrar una posición 100% remoto. Me resulta curioso, porque la verdad que a mí me llegan bastantes ofertas y todos los trabajos en los que he estado han sido así. ¿Es quizás porque eres demasiado exigente en las empresas que buscas o buscas clientes de fuera? ¿A qué se debe? Un poco ambas, pero lo que más me costaba es que yo al final tenía un requisito muy, muy complejo, que era trabajar en remoto desde donde yo quisiera. Es decir, hay mucho trabajo al 100% en remoto en los que tienes que quedarte en España o en el país en el que sea. Tienes que mudarte allí y hasta allí no te dejas salir del país. Y yo lo que quería era un poco esa libertad para que si quiero estar en España, con mi familia estoy en España, si quiero viajar a un sitio estoy en ese sitio. Y ese requisito era un poco complejo a la hora de dar ese primer paso a contratar con la empresa. O en empresas que me contactaban, la mayoría de las llamadas eran: hola, ¿puedo hacer esto? No. Bueno, lo siento, muchísimas gracias, hablaremos en el futuro. Y yo además, pues eso, también fui un poco exigente porque a la hora de encontrar una empresa, a mí me llamaba la atención que mi tarea no fuera solo programar. No sé lo que es un picacódigo ahí, que solo esté delante de la pantalla todo el rato. A mí me gusta lo que habéis definido en otros podcasts, y estoy muy de acuerdo con la definición, que no que ser un ingeniero de software, que no solo programa, sino que al final resuelve problemas, es capaz de diseñar arquitecturas, trabajar con lo que le pongas delante. Y buscaba un poco también, aparte de eso, que la empresa fuera internacional, donde ya que tenía la experiencia de 3 años hablando en inglés, no quería perder esa soltura del inglés y quería mantener un trabajo en el que mis compañeros fueran de otros países y el inglés fuera algo requerido. Y al final pues no fue fácil, yo fui aplicando a empresas y al final procesos de selección como tal, los que llegara a hacer todo el proceso, en 4 meses conseguí 2 y los 2 rechazados. En ambos casos eran startups, una de ellas creo que era de Estonia, que se dedicaba a las criptomonedas, en las que está un caso bastante curioso. Ellos buscaban a alguien que supiera mucho TypeScript, y yo pues nunca he trabajado con TypeScript, pero cuando leí lo que era TypeScript, que en ese caso en ese momento no lo sabían, era JavaScript, es muy parecido a JavaScript, al final se traduce a JavaScript, pero tiene interfaces, tiene definiciones y herencia como Java, y dice, bueno, estos son conceptos que yo conozco y que al final va a ser cuestión de buscar en internet la definición del lenguaje y ponerme a programar. Y hablando con ellos me dijeron, bueno, pues te vamos a mandar una tarea, a ver qué tal te desenvuelves con ella, y en la final de semana nos la entregas. Y estuve una semana con una tarea que era, me dijeron, ¿sabes React? Y dije, sé algo, pero nunca he trabajado en React. ¿Sabes TypeScript? Y dice, sé algo, pero nunca he trabajado en TypeScript. ¿Has hecho una vez un backend en TypeScript? Y dije, no. Pero si me dais 2 días, estoy perfectamente suelto con esas tecnologías. Y no confiaban mucho, me dijeron, venga, hazlo. Y yo pues fueron un primer día de ver vídeos en YouTube sobre TypeScript y ver qué framework podía utilizar y tal. Y esa tarde a la hora hice todo el proyecto, se lo entregué. Y luego me reuní con el CTO. Como la entrevista final, repasando el proyecto, me dijo, ¿esto lo has escrito tú?
Le dije, sí, claro, en plan, ¿por qué no le voy a escribir yo? Y se puso a hacerme preguntas como para pillarme, porque él le parecía raro que yo hubiera utilizado conceptos de TypeScript muy avanzados, como son las interfaces o la herencia. Y yo le decía, es que para mí eso no es TypeScript, para mí eso es programación orientada a objetos, y son conceptos que yo conozco, y simplemente dije, tengo que hacer un backend, voy a utilizar esto porque es la manera correcta de hacerlo para mí, voy a ver cosas en TypeScript. Cogí y dije, mira, pues en vez de interface y luego abrir corchetes se ponen unos paréntesis, o no recuerdo lo que era, pero el concepto es el mismo. Y yo lo hice todo bastante, yo creo, bastante limpio y ordenado. Y a él le extraña un poco que lo hubiera hecho de esa manera sin tener experiencia previa, pero al final lo que yo os decía antes es entender lo que estás haciendo y la base de lo que haces y ponerte a ello. Y al final, pues, tuvimos una entrevista, me estuvo haciendo preguntas, yo me respondí bastante bien, pero al final me rechazaron y la razón que ellos pusieron es que ellos querían a alguien que tuviera mucha experiencia ya en TypeScript y que fuera capaz de pasarme código a tope. Tenía una base, era una startup, tenía una base de código ahí que se habían hecho muy rápido y que no estaban muy limpias, y querían gente que fuera capaz de tirar para adelante desde el primer día, y no querían gastar ese tiempo de onboarding que a lo mejor no quería conmigo. Y yo lo entendí, y al final también me hizo ver un poco que a lo mejor no era el tipo de trabajo que yo buscaba, en el que yo estaba ahí siempre picando código como un loco todos los días. Yo creo que has explicado muy bien la diferencia entre lo que es un ingeniero de software de lo que es un programador que sabe 4 cosas de un lenguaje. O sea, ha sido una explicación realmente magistral, ¿no? Y volviendo un poquito al tema Amazon, ¿tú crees que el tener en tu currículum que has trabajado en Amazon te abre puertas a la hora de demostrar esa experiencia a otras empresas? Otra de las ideas que tenía, igual que cuando entré a la carrera me dijeron que con esa carrera iba a estar todo hecho, también te dicen mucho que tener Amazon en el currículum, pues es ayuda, y obviamente ayuda. Yo cuando llegaba a las entrevistas me decían, es sorprendente, me plan, tiene una buena experiencia, se ve que ha trabajado en Amazon y con todo lo que yo conviene, pero también, lo que te digo, para una startup era algo negativo, que tú vienes de un ambiente corporate, porque no hay mucha gente que le cuesta pasar, porque en estas grandes empresas a lo mejor el proceso de desarrollo es algo más lento, todo se mueve más lento, requiere más claro, que gente te apruebe lo que tienes que hacer, cuando en las startups es todo un ambiente muy rápido. Hay gente a la que realmente cree que siguiendo este corporate y nunca has trabajado en una startup te puede costar adaptarte. Y sí es verdad que se nota, pero no es eso que te dicen de que ya hemos estado en Amazon, te van a llamar y te van a decir, oye, vente mañana a trabajar con nosotros. Tienes que pasar tus entrevistas, tienes que dar la talla, y ya te digo, a mí me rechazaron en las únicas dos que hice. Yo, Luis, en cuanto a lo que comentaba ahora antes del caso ese de TypeScript, ¿no? Me ha parecido súper interesante. Es verdad que tú y yo lo hablamos un día entrenando y me comentabas también, ¿no? La facilidad que te puede dar la IA también en base con los conceptos que tú tienes, que hablabas eso de herencia, toda esta clase de conceptos de programación orientada a objetos, ser capaz de traducirla en un lenguaje concreto, ¿no? Yo creo que para ese programador, ¿no? Para ese ingeniero de software, le da una facilidad tremenda para poder abarcar muchos más lenguajes enfocándose en los basics. Totalmente. De hecho, ChatGPT lo tuve abierto la totalidad de esa semana siempre, y lo utilizaba, pues eso, decía, quiero hacer una interfaz y que herede de esto, y me lo escribía. O quiero cosas muy, muy tontas, a lo mejor no conseguía saber qué función era utilizar, y le preguntaba y le daba respuesta al instante. Por ejemplo, le pedí le dije que me hiciera una chuleta. Le dije, estoy haciendo esto en TypeScript, no tengo nada de experiencia, pero sé todo el orientado a objetos y sé cómo funciona. Hazme una chuleta de definición y traducción y cómo se escribe en TypeScript. Y ChatGPT me lo hizo, y eso, de hecho, para imprimir la tenía aquí mientras las iba programando. Y la verdad que me ayudó muchísimo. Es una herramienta que ha aparecido ahora de la nada y que yo creo que todos deberíamos utilizar. Yo creo que es el caso de cómo utilizar bien la IA, ¿no? Y cómo saber aplicarla para que te facilite tu trabajo, y no es cuestión de copiar o de, ha utilizado la IA, no ha hecho él el trabajo, al revés. Ha sido tan inteligente para saber utilizarlo y aplicar todo el conocimiento que tenía. De hecho, luego en esta entrevista con el CTO me preguntó, dice, ¿pero cómo has hecho esto? Y dice, pues, sabiendo los conceptos y preguntando a ChatGPT cómo se traducía. Y me decía, pues muy bien, pero me parece bien. Y dijo, venga, vamos
a seguir programando. Me puse como una pequeña prueba de programación relacionada con mi proyecto, como modificándolo. Y le dije, ¿y si tengo dudas de cómo se escribe esto? Y me dijo, ¿tú cómo lo harías si estuvieras trabajando? Dije, pues abro ChatGPT. Dice, venga, ábrelo. Y yo, para de pantalla, él veía como yo programando paraba y decía, ay, ¿cómo se hace esto? ChatGPT, ¿cómo se hace esto? Copiar, en plan, esta palabra, pues pegaba. A lo mejor era más rápido encontrar a ChatGPT que abrir Google, que es lo que hacemos todos los programadores, ¿sabes? Y él mismo me dijo que podía utilizarlo durante la entrevista que estuve utilizando delante de él. Y una entrevista nada al uso, porque yo creo que el tío no se creía que hubieras hecho tú ese código, ¿no? Hasta que al final se lo demostraste. El tío era reacio a pensarlo. Efectivamente. Y a nivel, Luis, tú que has trabajado en empresas tan potentes como Amazon, en tema del famoso burnout o el quemarse un poco con el trabajo, ¿tú has sentido alguna vez esta sensación? Sí, yo, como os he dicho antes, al final varias semanas de tranquilidad, semanas de algo más de estrés, y con un par de proyectos en los que yo a lo mejor no tenía no llegué a ser senior, pero a lo mejor un par de proyectos en los que yo tomé esa iniciativa de intentar liderarlo y tirarlo un poco para adelante, organizando las tareas que había que hacer y intentar entregar a tiempo y intentar resolver bugs. Yo me llevaba me lo estaba pasando muy bien realmente. Mientras hacía esto yo me lo pasaba muy bien. Yo iba a mi casa, que tenía la aplicación con lo que estábamos desarrollando y me dedicaba a probarlo, a buscarme bugs, los escribía al día siguiente, los arreglaban. Y durante esas semanas pues trabajé bastante, pero que eso, cuando estás aquí arriba y estás con la adrenalina, a lo mejor no te das cuenta, pero cuando una vez lo entregamos y vienen las semanas un poco más tranquilas, con proyectos no tan divertidos y tienes que hacer un poco de documentación y tareas que no son tan entretenidas, después de esas semanas en las que a lo mejor no has dormido tanto o has estado muy estresado, me ha costado. He pasado momentos en los que pierdes la motivación, estás cansado, llegas a casa y a lo mejor no llegas tan contento y tan suelto como llegabas antes. Y eso durante el momento de subidón, yo no lo noté, a lo mejor un poco por mi personalidad, porque yo en ese momento de estrés yo me lo paso muy bien. Y es cuando siento un poco ahí, cuando sientes el calor en la espalda de que te va a pillar el toro, yo ahí me lo paso bien. Pero cuando bajo de la nube, siempre tenía, después de esos momentos de estrés, un par de semanas o incluso más de un mes, en los que estaba bastante más desmotivado, me costaba ir más a la oficina, me costaba prestar atención, me costaba resolver los problemas. Pero esto era parte del trabajo y mi manager y mi compañero lo entendían. Es decir, todos sabíamos que pasaba eso y era algo que era parte del día a día. Por lo menos en mi equipo era algo que se iba de manera muy sana. Entonces, Luis, ¿cómo hacías tú, no, para poder gestionar toda esta presión y para compatibilizar un poco la vida laboral tan exigente con tu ocio, con tu deporte y tus cosas? Pues yo al final, en las semanas tranquilas, yo hacía mi deporte, jugaba mi liga de tenis, mi liga de fútbol, si estaba en Murcia iba a entrenar con vosotros al balonmano, y a lo mejor llegaba el momento de la semana de estrés y tuve que pensar, pues a lo mejor se ha perdido el partido de tenis, ¿no? Yo sabía que tenía el partido de tenis a las 9 y yo cuando el lunes sabía que me organizaba la semana y pensaba un poco más o menos, ese día yo terminaba, o sea, aunque hubiera más trabajo, yo terminaba antes y digo, bueno, pues mañana, al día siguiente me levanto un poco antes. Yo intentaba no sacrificar parte de mi vida privada por el trabajo. Es verdad que me requería más horas, pero es que esas horas que yo estaba echando extras de semana, a lo mejor me las había ahorrado otras semanas. Y gracias a ellas había podido ir a tomarme un café con un amigo, o había podido irme de viaje un fin de semana porque a lo mejor era otro trabajo. Entonces yo era un poco pues, esa filosofía de flexibilidad, de adaptarme y de intentar privarme de lo menos posible. Y un poco ya para acabar, así como pregunta resumen, si tuvieras que decirme que si ha merecido la pena pues todo el esfuerzo que empleaste para todo el proceso de selección de Amazon y tal, ¿tú crees que ha merecido realmente la pena la experiencia de haber trabajado allí esos años que estuviste? Totalmente. Yo estoy muy contento del primer trabajo que he tenido, he sido muy afortunado. También es verdad que trabajé bastante, llegó el COVID en 2020, yo todavía tenía el último año de universidad y estuve 3 meses a full preparándome entrevistas. Tuve un par de semanas antes de la de Amazon, tuve una con Twilio, que es otra empresa de Silicon Valley realmente bastante grande, y ahí me rechazaron. Y eso también fue un dolor al ego que hizo que me esforzara más todavía. Pasé unas semanas complicadas preparándome todo eso, y una vez que entré, he estado rodeado de la gente,
de la gente más válida y más inteligente del sector, gente que me ha enseñado muchísimo, no solo mi madre, sino mis compañeros. Yo al final cuando entré yo decía, vale, ¿qué me gusta de ese? Vale, este escribe muy bien los documentos, se lo copio. Esta persona hace un dive deep, es decir, entra en los problemas hasta el fondo y sabe decranarlos, se lo copio. Yo veía lo que me gustaba de la gente y lo copiaba para mí. Y gracias a esa gente con la que he trabajado alrededor, soy la persona a nivel laboral que soy ahora. Y gracias a haber estado en esta gran empresa que tiene un gran talento, he llegado a desarrollarme como profesional hasta el punto que soy ahora. Así que muy orgulloso, muy contento de esa experiencia y, y listo para lo que pueda para el futuro. Pues nada, Luis, muchísimas gracias por haber estado aquí en el canal. Y chicos, dadle mucho apoyo al vídeo, dejad like y suscribiros si os ha gustado. Y sobre todo, si queréis ver una segunda parte de Luis aquí en el canal y que nos siga contando cómo sigue su carrera. Así que nada, un fuerte abrazo y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Chao.